Introducción al Anticristo. A lo largo de la historia, la figura del Anticristo ha sido vehiculada de diversas maneras, a menudo incorporando las preocupaciones de la época en que se habla de él. Sus orígenes se encuentran en textos bíblicos, donde se hace referencia a un ser que se levanta en oposición a Cristo y a los principios que éste representa. El concepto se encuentra profundamente entrelazado con las expectativas apocalípticas que han permeado las tradiciones religiosas, particularmente en el cristianismo. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, se presenta al Anticristo como un líder carismático que engaña a las masas, un maestro del cinismo capaz de manipular la verdad y subvertir la justicia. La idea del Anticristo no se limita solo a su presencia en el futuro. También se manifiesta en la vida cotidiana, en la moralidad y en las decisiones que las personas toman. A menudo es visto como un símbolo de la corrupción que puede arraigarse en la sociedad, reflejando la lucha interna entre el bien y el mal que experimentamos todos. Este personaje místico ha llegado a ser una representación de todo lo que puede pervertir la humanidad. Aquellos que consideran su existencia a menudo se preguntan, ¿qué fuerzas malignas están a nuestro alrededor? La inquietud acerca del Anticristo invita a reflexionar sobre los aspectos más oscuros de la condición humana, así como sobre la fragilidad de los ideales que la sociedad defiende. Las interpretaciones del Anticristo han variado con el tiempo, adaptándose a las realidades sociales y políticas de cada época. En los primeros siglos del cristianismo, se asoció estrechamente con líderes políticos de aquellos tiempos que eran percibidos como opresores. A medida que avanzamos hacia la Edad Media, la figura del Anticristo comenzó a ser vinculada no solo con líderes individuales, sino también con instituciones que se percibían como corruptas. Esto hizo que la figura se volviera más simbólica, representando un sistema de valores o creencias que podrían apartar a la humanidad de su camino espiritual. En el Renacimiento y la Reforma, el Anticristo aparecía a menudo en contextos de resistencia ante la corrupción eclesiástica. Los reformadores lo usaron como una metáfora para criticar la autoridad papal y las prácticas que consideraban desviadas. Esta interpretación política y religiosa planteó interrogantes sobre la legitimidad del poder y la justicia en un mundo cada vez más secularizado. Como resultado, el Anticristo dejó de ser solo un personaje a temer en el futuro. Se convirtió en un concepto para examinar las estructuras de poder contemporáneas y sus efectos en el individuo. Entrando en la era moderna, el Anticristo ha estado presente en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine. Su figura se ha reconfigurado para adaptarse a las ansiedades contemporáneas sobre el totalitarismo, la pérdida de libertad y la crisis de valores. De este modo, se refleja en diversos héroes y villanos de la ficción, encapsulando luchas que resuenan en el alma colectiva. La discusión sobre el Anticristo, entonces, no puede ser abordada desde una sola perspectiva. En vez de ello, requiere un análisis multifacético que contemple el contexto histórico, cultural y emocional en el que se manifiesta. Cada generación ha encontrado su propio Anticristo, una figura que encarna sus miedos, frustraciones y aspiraciones. Así, la figura del Anticristo no solo se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, sino que también se ha transformado, adaptándose a las necesidades de cada época y a los desafíos de la humanidad. Las características del Anticristo. En el relato del Anticristo también es importante considerar la dimensión psicológica de su influencia. Esta figura no surge de manera aislada, se alimenta de la desesperación y la confusión que imperan en tiempos de crisis. En momentos de agitación social, económica o política, las personas suelen buscar respuestas rápidas y soluciones fáciles a sus problemas. Aquí es donde el Anticristo, con su carisma latente y su habilidad retórica, se convierte en un faro para aquellos que se encuentran perdidos en la oscuridad. Su capacidad para conectar emocionalmente con las masas es notable. Él no se presenta como un verdugo, sino como un salvador que parece ofrecer un atajo hacia la felicidad. Una de las características más intrigantes del Anticristo es su poder para manipular las creencias y emociones humanas. A menudo, utiliza la fe de las personas como un medio para alcanzar sus propios fines. Al prometer paz y seguridad en un mundo convulso, intentando satisfacer las ansias de los ansiosos, logra instaurar un sentido de confianza que le permite expandir su influencia.
Es fundamental entender que esta figura no debe ser considerada únicamente en su dimensión individual, sino también como un fenómeno social que revela las fallas y debilidades del ser humano. La seducción del anticristo nace de la vulnerabilidad inherente a la condición humana. Estudios sociológicos han demostrado que en tiempos de crisis, los individuos tienden a aferrarse a figuras carismáticas que prometen un cambio. Esta vulnerabilidad es lo que permite que el anticristo alcance cada rincón de la sociedad, actuando a menudo como un catalizador que encarna las aspiraciones y frustraciones de la multitud. La historia de la humanidad está llena de personajes notorios que en su búsqueda de poder han utilizado la retórica para manipular a las masas, llevando a las sociedades hacia caminos oscuros y peligrosos. Esta capacidad de influir en las creencias colectivas no es más que una manifestación moderna de un fenómeno milenario. Es crucial también examinar cómo el anticristo se infiltra en las esferas políticas y sociales, promoviendo ideologías que se alejan de los valores fundamentales de la fe verdadera. Su enfoque es astuto, no busca atacar frontalmente a las religiones establecidas, sino que prefiere sembrar la discordia y la confusión bajo la fachada de un mensaje progresista y atractivo. Esto crea una especie de crepúsculo moral, en el que las personas deslumbradas por la promesa de un futuro brillante y sin conflictos se ven arrastradas a ideologías que les alejan de la fe auténtica. La habilidad del anticristo para crear divisiones es otra de sus características más ominosas. Al fomentar la rivalidad entre diferentes creencias y valores, se asegura de que en lugar de unirse en torno a principios comunes, las comunidades teman y desconfíen unas de otras. Este antagonismo diluye la efectividad de la comunidad de fe y sirve a los intereses del anticristo, que prospera en el caos y la inestabilidad. Cada generación, enfrentada a sus propios retos y sufrimientos, ha estado susceptible a este fenómeno, tratando de identificar al anticristo en las figuras que emergen de entre sus luchas. Finalmente, la naturaleza del anticristo como un símbolo de corrupción y egoísmo se entrelaza con el tejido de la civilización misma. A medida que las sociedades evolucionan, también lo hacen las manifestaciones de su influencia, reflejando las inquietudes y errores de la humanidad a lo largo del tiempo. Cada uno de estos personajes emblemáticos ha sido, en cierta medida, un eco de lo que se encuentra en el corazón del anticristo. Una capacidad asombrosa para atrapar la esencia de la ambición humana en su forma más oscura. Anticristo en la historia. A medida que la historia avanza, la figura del anticristo se transforma, adoptando formas y características que reflejan las ansiedades y expectativas de la cultura y el tiempo. En el contexto del Imperio Romano, muchos vieron en emperadores como Nerón o Domiciano un claro paralelo con la figura profetizada en las Escrituras. Estos líderes, caracterizados por su crueldad y opresión hacia los cristianos, se convirtieron en símbolos de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Las persecuciones masivas que sufrieron los cristianos, junto con las extravagancias y exceso de estos emperadores, alimentaron la percepción de que eran encarnaciones del anticristo, llevando a la comunidad a buscar salvación en la inminente llegada de un Mesías que los liberaría. Con la llegada de la Edad Media, el anticristo tomó un giro más teológico. Los pensadores medievales comenzaron a vincular la profecía con figuras eclesiásticas y movimientos heréticos. El Vaticano, en su intento por consolidar la fe cristiana, también se convirtió en un blanco de tales especulaciones. Los nicolaitas, los cátaros y otros grupos fueron etiquetados como precursores del anticristo, convirtiendo la lucha espiritual en una guerra terrenal. Sin embargo, estos apuntes a menudo eran utilizados no solo para condenar a estos grupos, sino también como una herramienta para la validación del poder de la Iglesia frente a aquellos que cuestionaban su autoridad. Con el avance hacia la modernidad, las revoluciones políticas y la aparición de dictaduras llevaron de nuevo la figura del anticristo a un ámbito político. El siglo XX, marcado por guerras devastadoras y regímenes totalitarios, hizo que muchas personas asociaran a figuras como Hitler o Stalin con la imagen del anticristo bíblico. Sus acciones, caracterizadas por una ideología de exterminio y control total, cultivaron una inquietud que resonaba profundamente con las profecías apocalípticas. La masacre y el sufrimiento infligidos por estos líderes se interpretaron como un cumplimiento de los signos de los últimos tiempos,
reforzando la idea de que el anticristo podía manifestarse en un contexto de crisis global. En el ámbito contemporáneo, la interpretación del anticristo se ha adaptado a los tiempos modernos, emergiendo paralelismos entre la figura mítica y la tecnología. Con la expansión de Internet y el dominio de las redes sociales, algunos críticos han advertido sobre la manipulación de la información y la deshumanización en nuestra sociedad. La creciente dependencia de la tecnología y el aumento del materialismo han suscitado temores de que el anticristo sea, quizás, una forma de inteligencia artificial o una figura que explote el poder de la tecnología para controlar y someter a la humanidad. Este enfoque se nutre del escepticismo contemporáneo y de la percepción de que fuerzas invisibles están orquestando el destino de la humanidad, llevando a un ciclo de miedo que se retroalimenta. Las múltiples y cambiantes interpretaciones a lo largo de la historia han revelado la complejidad del concepto del anticristo. Este fenómeno refleja no solo las luchas externas que enfrenta la humanidad, sino también las batallas internas que cada individuo debe librar con sus propias creencias y temores. Así, la figura del anticristo se presenta como un espejo, donde los valores, ansiedades y esperanzas de cada época se superponen y crean un mosaico de significados, reforzando la necesidad humana de buscar explicaciones ante lo desconocido y lo aterrador. En cada capítulo de la historia, la sombra del anticristo continúa acechando, adaptándose y resonando en las inquietudes del momento, manteniendo vivo el debate sobre el bien y el mal en un mundo en constante evolución. La relevancia actual del anticristo. En el paisaje contemporáneo, el concepto del anticristo no solo se encuentra en textos religiosos, sino que ha permeado la cultura popular, reflejando los miedos y ansiedades de una época marcada por la incertidumbre. Las narrativas que giran en torno a esta figura oscura han evolucionado, tomando nuevas formas en películas, literatura y en los discursos que dominan las redes sociales. En este sentido, el anticristo se transforma en una especie de espejo que refleja nuestros propios temores acerca de la manipulación y el engaño, actuando como una advertencia sobre el atractivo de los líderes carismáticos y su capacidad para captar el apoyo de las masas. Las dinámicas sociales actuales son complejas y polarizadas. En un mundo donde la confianza en las instituciones se desmorona y donde cada vez más personas buscan respuestas simples a problemas intrincados, la figura del anticristo se convierte en un símbolo poderoso. La posibilidad de un líder que pueda canalizar el descontento y la frustración colectiva es inquietante, ya que nos recuerda que los ideales pueden tergiversarse. Este fenómeno se hace visible en la forma en que ciertos individuos logran agrupar a las personas bajo discursos que prometen soluciones inmediatas y absoluciones fáciles. La retórica envolvente y la habilidad para tocar la fibra emocional de las masas son características que se pueden observar en la actualidad, lo que invita a reflexionar sobre quién podría encarnar ese anticristo moderno en un contexto donde la verdad se ve constantemente amenazada por la distorsión. A medida que la tecnología avanza, las herramientas para diseminar información han crecido en sofisticación, dibujando la línea entre realidad y ficción. Las redes sociales, en particular, han revolucionado la forma en que nos comunicamos y nos informamos, permitiendo que discursos peligrosos se viralicen en cuestión de minutos. Este entorno digital crea un espacio donde las mentiras pueden presentarse como verdades, donde la desinformación se propaga con la misma eficacia que la verdad. El anticristo, entonces, se convierte en una metáfora poderosa para esos momentos en los que el engaño se disfraza de verdad y los líderes se aprovechan de la confusión generada por un flujo incesante de información. A medida que las personas navegan en un océano de opiniones contradictorias y hechos tergiversados, el peligro de ser seducidos por una figura carismática que promete un camino hacia la salvación a través de la división se vuelve más real. Este fenómeno no es exclusivo de una ideología o creencia particular, más bien se manifiesta en una variedad de contextos y mediante diferentes voces que claman por atención. En este sentido, el anticristo moderno puede multiplicarse en diversas formas, desde políticos populistas hasta líderes de movimientos sociales, todos ellos presentando sus visiones como la única verdad. Esta difuminación del concepto revela una crisis más profunda sobre cómo definimos la verdad y la unificación de las convicciones morales.
Así, el anticristo se presenta no solo como un individuo, sino como una corriente que favorece la división en lugar de la unidad, alimentando el conflicto y la desconfianza entre distintos grupos. Las preguntas sobre la ética, la moral y el significado de la fe en la actualidad cobran así una relevancia considerable. La teología sigue siendo un campo vital de discusión, en el que los pensadores critican e iluminan la idea del anticristo a través de una lente contemporánea. Esta contemporización del concepto nos impulsa a cuestionar cuál es nuestro papel en la lucha contra la desinformación y la manipulación, posicionándonos como guardianes de la verdad en tiempos donde las líneas se vuelven borrosas. En última instancia, el anticristo de nuestros días no solo es un enemigo externo, sino un recordatorio de las elecciones que hacemos diariamente en búsqueda de una sociedad más justa.